Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, Vamos a continuar con el avance de la unidad de geometría para los que todavía no han ingresado a la plataforma. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, les va a aparecer las materias que tienen ustedes, ¿no? La unidad que nos toca es unidad 5 y pueden ver que aquí está la lección, ¿no? Bueno, debieron haber leído las anteriores cuatro de manera práctica. Vamos a ver la forma de habilitarlo. Habíamos visto lo que es el tema de segmentos en clase en días anteriores. Esto es básicamente todo lo que está en el texto que compraron. También habíamos visto lo que eran los ángulos, cuándo se forma un ángulo, cómo se miden los ángulos, los grados sexagesimales que dividen 360 grados, el círculo, ¿no? La circunferencia, el sistema de radianes, ¿no? Donde básicamente es por la longitud del arco. Un radián equivale a el ángulo formado en una semicircunferencia con longitud de arco R, ¿no? Hemos visto lo que son las clasificaciones de los ángulos, complementos, suplementos y otras propiedades, ¿no? El día de ayer habíamos resuelto algunos problemas relacionados con segmentos y con ángulos, ¿no? Los que estaban en el banco. Así que el día de hoy vamos a avanzar lo que son el tema de triángulos. Un triángulo es una figura geométrica conformada por tres segmentos de recta, ¿no? Que se encuentran unidos en sus extremos. Eh, Estos se pueden clasificar ya sea por el tamaño de sus lados, si existe alguna relación entre sus lados, o entre sus ángulos, ¿no? Por ejemplo, en pantalla tenemos lo que es un triángulo. Está formado por los segmentos AB, ¿no? De A a B. Vamos a hacer algunas anotaciones acá. Tenemos lo que es el lado de A a B, de B a C y de A a C, ¿no? Fíjense que estos tres segmentos forman esta figura que hemos denominado el triángulo. Tiene sus ángulos interiores. El primero es alfa, el segundo es beta y este tercero de aquí, gamma. Y le han dado un nombre, ¿no? A cada uno de estos lados, ¿no? A, B y C. Eh, Vamos a ver más adelante algunas propiedades relacionadas con los ángulos interiores de un triángulo. La propiedad más sencilla es que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, ¿no? Veamos la clasificación de los triángulos. Podemos clasificar los triángulos por, eh, por sus lados, ¿no? Por el tamaño de sus lados. Cuando sus tres lados son iguales, se trata de un triángulo equilátero, que es justamente este de acá. Fíjense que estos tres lados, esos tres segmentos son iguales, ¿no? Algo característico de estos triángulos es que también sus ángulos interiores, los tres tienen la misma medida, ¿no? Los tres miden 60 grados. En el caso de los triángulos isósceles, solamente tenemos dos lados que son iguales. Uno de ellos es distinto a los otros dos. Y justamente eh, al tener dos lados iguales, ¿no? Solamente dos de sus ángulos son iguales y tenemos un ángulo distinto
para el vértice P. En el caso del triángulo escaleno, el triángulo escaleno tiene sus tres lados de tamaño distinto, ¿no? Tres lados diferentes. Y bueno, por esa razón también sus tres ángulos interiores son valores distintos entre sí. Si vemos la clasificación por los ángulos, el más conocido es justamente este triángulo de acá, ¿no? ¿Qué nombre recibe este triángulo? No sé si alguien recuerda. Tiene un ángulo recto. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Triángulo rectángulo. ¿Qué característica tiene este triángulo? Que uno de sus ángulos es recto. Además de ello, tenemos tres lados. A dos de ellos le llamaremos catetos. Y un tercero que se denomina hipotenusa, ¿no? Hay un teorema que va relacionado a los lados de este triángulo. No sé si alguien recuerda cuál es ese teorema. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué teorema es este? Teorema de Pitágoras. Exactamente, el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras que relaciona los tamaños de los catetos de un triángulo rectángulo directamente con el tamaño que va a tener la hipotenusa, ¿no? Vamos a ver más adelante el caso de los catetos opuestos o adyacentes de forma rápida. Para alfa, el vértice, perdón, el segmento BC sería un cateto opuesto y el segmento AC sería un cateto adyacente, ¿no? Dependiendo del ángulo que estemos estudiando, vamos a ver en trigonometría esto más a fondo. Vamos a ver la clasificación de las distintas operaciones trigonométricas, ¿no? El seno, coseno, tangente y sus derivadas. Bien, los otros dos se tratan de un triángulo acutángulo. La característica de este es que sus tres ángulos internos son agudos, es decir, que son menores a 90. Y tenemos lo que es el triángulo obtuso ángulo, que justamente uno de sus ángulos es obtuso, ¿no? Es decir, mide entre 90 y 180 grados, ¿no? Mayor que 90 y menor que 180. De los otros lados, bueno, de los otros ángulos, efectivamente son menores a 90. Veamos algunas de las propiedades de los triángulos. Entre ellos está la que mencioné hace un momento. Los ángulos interiores suman 180 grados, ¿no? En este caso, tenemos los ángulos alfa, beta y omega. La suma de los tres me va a dar 180. Otra propiedad es de que cualquier ángulo exterior, ¿no? Que se mide a partir de un ángulo, en este caso el ángulo exterior de el vértice C, vendría a ser adyacente a omega, ¿no? A este ángulo de acá. Entonces, este ángulo de aquí es igual a la suma de los dos opuestos, ¿no? El ángulo exterior de cualquiera de los ángulos es igual a la suma de los otros dos opuestos. Tenemos también que la suma de los ángulos exteriores, uno por vértice, nos va a dar 360 grados.
otro con igualdad. Este quinto. Los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales o viceversa, ¿no? En este caso, si AB y BC son, bueno, AB y AC dice acá, son iguales, sus ángulos serían omega y beta sería aquí, ¿no? Aquí hay un error. Aquí debería ser BC en todo caso, para que esto se cumpla, ¿no? 6 dice la suma de dos de sus lados es mayor que el tercero y la diferencia de cualquiera de sus lados es menor que el tercero, ¿no? Relación de los lados del triángulo con desigualdades, ¿no? No vamos a aplicar desigualdades nosotros. Vemos algunas de las líneas notables de los triángulos. Tenemos lo que es la mediana. La mediana es un segmento que une uno de los vértices del triángulo con el punto medio de su lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen tres ejemplos. Esta línea roja vendría a ser la mediana del vértice B mayúscula con el lado B. Al ser el vértice, perdón, al ser la mediana, justamente va a dividir en dos partes iguales el segmento B, ¿no? O segmento AC en este caso, llamado el lado B minúscula. La intersección de las tres medianas nos va a dar el baricentro. La altura, ¿cómo podemos medir la altura de un triángulo? Sencillo. Vamos a trazar una línea perpendicular desde una de las, podríamos llamarlo bases o lados, y trazamos en línea recta hacia uno de sus vértices, ¿no? En este caso al vértice opuesto, para ser más específico. Fíjense que es una línea perpendicular porque aquí se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y la intersección de todas las alturas van a ver que nos va a dar el ortocentro. La bisectriz, que ya lo habíamos visto en el tema de ángulos, divide el vértice, el ángulo de un vértice en dos ángulos iguales, ¿no? Si lo trazamos en línea recta hasta encontrarnos con el lado opuesto, en cada caso, vamos a ver que la intersección de las tres bisectrices nos da el incentro. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es justamente la intersección de las líneas perpendiculares que se forman en cada uno de los lados del triángulo. Se traza una línea perpendicular que está justamente en el punto medio, es decir, a la mitad de ese lado, y justamente a la intersección de esas tres líneas se le denomina el circuncentro. Aquí tenemos la sevena, que bueno, no la vamos a ocupar. Igualdad de triángulos. Decimos que dos triángulos son iguales bajo los siguientes criterios. Si tienen iguales un lado y dos ángulos, si tienen iguales los lados y un ángulo comprendido entre ellos. Dice también dos triángulos son iguales si sus tres lados respectivamente son iguales. Observación dice, si dos triángulos tienen sus tres ángulos respectivamente iguales, no se puede asegurar que sean iguales, ¿no? Eso debido a que podríamos formar triángulos con los tres mismos ángulos de distintos tamaños, ¿no? Que sean incluso hasta congruentes con otro triángulo. Es decir, que un ejemplo sería esto de acá. Tenemos este triángulo y yo dibujar el mismo triángulo con los mismos ángulos, solo que más pequeño o más grande. Que los tres ángulos sean iguales no me verifica, o no verifica, mejor dicho, o no nos asegura de que ambos triángulos sean iguales, ¿no? También tenemos lo que es el teorema de Pitágoras, famoso teorema de Pitágoras, que nos dice, en este caso C vendría a ser la hipótesis. La hipótesis al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Hay una demostración que pueden revisarla. Lo que se hace es trazar un cuadrado y otro cuadrado
con esa figura, ¿no? Teorema de Thales dice si tres rectas paralelas cortadas por dos transversales, dos de sus segmentos cualesquiera de una de estas son proporcionales a los lados correspondientes de la otra. En este caso, BM vendría a ser este de acá, AM sería este de aquí. Dice que la proporción de estos dos son igual a la proporción de estos dos de acá, ¿no? Cuando tenemos tres líneas rectas y trazamos dos líneas cualesquiera, ¿no? Por dos transversales. Tenemos la semejanza de los triángulos. Decimos que dos triángulos son semejantes si tiene uno de sus lados iguales y dos ángulos. Si dos ángulos de un triángulo son proporcionales a los lados de otro triángulo y si sus lados son homólogos en la relación. Teorema dice, si dos triángulos son semejantes, entonces sus ángulos son respectivamente iguales, sus lados homólogos son proporcionales, ¿no? Es lo que les decía del tamaño de los triángulos. Pueden tener el mismo ángulo, pero tener tamaño distinto, ¿no? Veamos los cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras planas delimitadas por cuatro segmentos de recta, ¿no? Eh, Tenemos distintas clasificaciones. Algunos de ellos son estos de aquí en la figura, el rombo, el rectángulo, cuadrado, paralelogramo. También tenemos lo que son los trapecios, trapezoides. Y bien, vamos a... Ya, ahora sí. Vamos a ir viendo algunos de estos ejemplos que tenemos para resolver. El ejercicio 1 nos dice lo siguiente, ¿no? En el triángulo dado, determina el valor de X del vértice C. Fíjense que la figura delimitada entre A, B y C justamente es un triángulo, ¿no? Si nosotros sumamos esos tres ángulos, por la propiedad que vimos, tendría que darnos ¿cuántos grados? 180 grados, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el ángulo X tiene una medida de 30 grados. Eso es lo que detalla aquí, ¿no? Segundo ejemplo. Bien, sin ver la solución, nos pide determinar el valor de X, ¿no? De igual forma, fíjense ustedes que los tres ángulos, ¿cuánto suman? X más 40 más X. Ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces acá, 2 veces X es igual a 140. X es igual a 70 grados. ¿No? Esa es la solución para este problema. Es lo que detalla aquí, ¿no?
Aquí el ejemplo 3 nos dan un triángulo. Bueno, en realidad son tres triángulos que se forman ahí. Tenemos que el lado AB y BC son iguales y BM y BM son iguales. Bueno, ahí está mal planteado. Habría que revisar cuál es el valor acá. La suma de dos ángulos internos de un polígono. Bueno, no hemos visto polígonos, así que todavía ese tema no está resuelto. Acá, en el triángulo que se forma, el triángulo grande, fíjense que es ABC, determine la longitud de X. Ahora, en el triángulo ABC se tiene un ángulo recto en B y en M. Fíjense que son dos triángulos rectángulos, ¿no? Y tanto los ángulos C y en N, es decir, en el vértice C, en el vértice N, dice que son iguales, ¿no? Bueno, aquí lo establece así. El ángulo del vértice C es igual al ángulo del vértice N. Entonces, si el triángulo AMN vendría a ser semejante al triángulo ABC, podemos decir que existe una relación entre estos dos de acá. Estos lados de aquí son semejantes, BC y MN. BC y MN son semejantes también con CA y NA, ¿no? Es decir, que son proporcionales entre sí. Entonces, BCAC, MN y AN, de esta forma. Podríamos plantearlo así. BM, o bueno, en este caso sería BC sobre MN, lo voy a plantear al revés, igual es válido, es igual. La relación entre estos dos es proporcional a la relación de estas dos rectas. Que lo único que hay que tener cuidado es cuál de las dos rectas es la que tiene más longitud, ¿no? En este caso, BC sobre MN, la relación que tienen al ser dos triángulos semejantes, la relación que existe es igual para ambos lados, ¿no? Es decir, estos lados y estos dos lados, los dos catetos y las dos hipotenusas. Entonces la hipotenusa CA, lo voy a escribir así, de CAA en relación con NA tendría que ser igual, ¿no? Igual acá, a la relación que existe entre estos dos lados. Esto porque los triángulos son semejantes. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente reemplazar los valores que conocemos. BC es 3, MN es 1. La longitud de CA, fíjense que es X, hasta este punto es X, más la longitud de acá, que sería 2, dividido entre NA. Y NA tiene un valor de 2. Si despejamos estos valores, vamos a tener que 6 es igual a X más 2. De acá tenemos que X es igual a 4. Lo que es justamente lo que tenemos aquí como solución. Es igual a 4. Bien.
Acá tenemos otro ejemplo. Dice, dos triángulos rectángulos son semejantes. La hipotenusa del primero es de 6 metros y su área es de 9 metros. La hipotenusa del segundo es 8 metros. Determine la altura relativa de la hipotenusa del segundo triángulo. Bien, entonces lo que hacemos es, en base a la fórmula del área, ¿no? El área del triángulo que es base por altura sobre 2, podemos hallar lo que es el valor de h. Luego, aplicando la relación de semejanza de los triángulos, fíjense acá, h entre x y 6 entre 8 tendrían que ser proporcionales, ¿no? Por eso existe esta igualdad. Reemplazando los valores, obtenemos que x es igual a 4 metros, ¿no? Ahora acá, ejemplo 6. Determine la longitud de x. Bueno, aquí no aparece x. Determine el área del trapecio. Sería el área de este cuadrado y el área de este triángulo. Y no, no hay más, ¿no? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. El área es 24 unidades. Ya, este lo vamos a resolver igual. Voy a abrir la pizarra. ¿Me confirman que se ve la pizarra? Sí, se ve. Ya, ok. Bien, hagamos un resumen de lo que hemos visto ahora respecto a los triángulos, ¿no? Ah, triángulos. Vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a denominar los ángulos alfa, beta y tita. Alfa más beta más tita, ¿cuánto tendría que sumar? A ver, estamos haciendo un repaso. 180. Exactamente, ¿no? 180. O en todo caso, en radianes, ¿cuánto es 180? Es pi radianes, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a extender una de las rectas. Ahí. Y aquí voy a tener otro ángulo. Un ángulo delta. ¿Qué valor tendría delta?
Si tenemos un ángulo externo de cualquiera de los vértices, por ejemplo, en este caso estoy extendiendo el ángulo tita. Fíjense ustedes, lo vamos a desarrollar. Observen solo esta parte. Lo voy a pasar a este lado. Se formó algo así, ¿no? Acá tenemos delta, perdón, acá tenemos sigma, no sigma, tita. Y acá tenemos, en naranja lo puse, ¿no? Delta. ¿Cuánto suman esos dos? 180. Exactamente, 180. Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros, esto lo voy a quitar. Nosotros ya sabemos que Profe, alfa si son más beta. 180 aguas, Sí, dime. suman 180, pero ¿cuál valor es cuál, digamos? Delta, ¿cuánto equivale? Y pita, ¿cuánto? Depende de qué valor le asignes, ¿no? Si aquí esto valiera, qué sé yo, 100, ¿cuánto tendría que valer acá? 80, ¿no? 80. Es solamente una relación que existe. La suma de esos dos ángulos, dado que forma un ángulo recto, si te das cuenta, perdón, un ángulo plano en una recta, esta recta de aquí, la vuelta total es 180. Entonces, al dividirse en dos ángulos, ambos ángulos me suman 180. Ahora, si se fijan, si yo despejo delta, bueno, creo que está bien así, sería 180 menos tita. Pero, ¿cuánto vale tita? Puedo hallarlo aquí, ¿no? De esta ecuación 1, despejemos tita. ¿Cuánto vale tita? En relación a los otros dos. A ver, quiero despejar tita. ¿Cómo quedaría tita? Igual, 180 menos, este pasa a restar, ¿no? Menos alfa, menos beta. Entonces, tita vale 180 menos alfa menos beta. Si reemplazamos en estas dos ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, reemplazo 2 romano en 1 romano. ¿Cuánto nos va a quedar? Delta es igual a 180 menos tita. ¿Cuánto vale tita según el despeje que acabamos de hacer? Sería menos 180 menos alfa menos beta. Todo está relacionado a este triángulo de acá, ¿no? Habíamos dicho de que, vamos a ver acá, estos dos forman un ángulo de 180 grados, ¿no? Entonces, como tita más delta es 180, delta es igual a 180 menos tita, esa ecuación de ahí. Y de la suma de los tres ángulos interiores, fíjense, nosotros sabemos que alfa más beta más tita es igual a 180.
Si despejamos tita, nos queda que tita es igual a 180 grados menos alfa menos beta de esta ecuación de acá. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación 2, mejor dicho, en la ecuación 1. Y nos queda este resultado. Delta es igual a 180 menos por más, menos 180, menos por menos, más alfa, más beta. Estos dos se anulan. Entonces, ¿qué relación existe con delta y los otros lados, o mejor dicho, los otros ángulos? Que delta es, el ángulo exterior es la suma de los lados opuestos, perdón, de los ángulos opuestos, alfa más beta. ¿No? Y aquí está, podríamos decir, su demostración. No, no es una demostración, en realidad hemos hallado a partir de la suma de los tres ángulos igual a 180, hemos hallado un valor para delta, ¿no? Relacionado con alfa y con beta. Ambas son propiedades válidas. Ahora, si para cada caso nosotros replicáramos el caso de aquí, fíjense, si tuviera un ángulo X, acá un ángulo Y, y aquí un ángulo Z, X sería igual a alfa más beta, Y sería igual a alfa más tita, y Z, ¿a qué sería igual? Una ola, ¿Cómo dijo, profe? estamos repasando lo de hace rato, ¿no ves? El ángulo exterior es igual a la suma de los dos opuestos. En este caso, ¿cuánto vale Z? Beta más sigma. Beta más beta. Exactamente, beta más teta. Bueno, dije sigma hace rato, pero es tita, ¿ya? Tita. Beta más tita. Ahora, sumen esos tres. ¿Cuánto nos da? X más Y más Z. Del otro lado, ¿cuánto sería? Alfa y alfa, dos veces alfa. Beta y beta, dos veces beta. Más tita y tita, dos veces tita. Entonces, X más Y más Z, los ángulos exteriores es el doble de alfa más beta más tita, ¿no? He factorizado el 2, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la suma de alfa, beta y tita? Si son los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto tendría que sumar? 180.
80. Exactamente, 180. Entonces, X más Y más Z, que son los ángulos exteriores, suman el doble de 180 grados. ¿Cuánto es eso? 360. Exactamente, 360, ¿no? Ahí está la otra propiedad. Entonces, X más Y más Z, lo voy a escribir aquí abajito, que son los ángulos exteriores, uno por vértice, suman 360 grados. ¿Qué más podemos ver? A ver, vamos a ver todavía. Ah, bueno, es un resumen, habíamos dicho, ¿no? Ángulos interiores suman 180, un ángulo exterior es la suma de los dos opuestos. Vamos a ir encerrándolo eh, con negro. Ese es uno, este es otro, y este de aquí es otro, ¿no? Ok, ahora no hemos visto el área, ¿no? ¿Cuál es el área? Voy a copiar este triángulo de acá. Para el área no necesito, bueno, de momento no necesito los ángulos, ¿no? Si este lado vale A, este lado vale B y este lado vale C, ¿cuál es el área? Lo vamos a subir a YouTube, ¿ya? Ahorita les muestro dónde lo voy a subir. Creo que así no se entiende muy bien, ¿no? Tal vez se han perdido acá. Si le damos la vueltita, yo creo que ahí la entienden mejor. Ya, ahí. A, B y C. Ahí está más fácil. ¿Cuál es el área? Dependiendo de qué tome como base, ¿no? Por ejemplo, digamos que C es la base. Lo que vamos a hacer es tomar la altura. ¿Cómo tomamos la altura? Sencillo. Trazamos una línea perpendicular hacia el vértice opuesto. ¿Qué significa que sea perpendicular esta línea de acá? ¿Qué ángulo se forma acá? ¿Un ángulo? Un De ángulo 90 recto. grados. Exactamente, un ángulo recto. O de 90 grados. Bien. Entonces ahí tenemos la altura. Entonces esto vendría a ser la base. Voy a utilizar B aquí. Ya la voy a mandar a la C. Sería base por altura sobre 2, ¿no? El triángulo de hace rato estaba medio raro, ¿no? ¿Cómo mediríamos ahí una posible altura? Tendríamos que recorrerlo, ¿no? De abajo hacia arriba, profe.
Esta sería la altura, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Solo que el triángulo está inclinado hacia la derecha, ¿no? Pero esto de aquí, es decir, la medida que tenga de aquí a acá, vendría a ser la altura. Y dependiendo si esto es la base, igual el área sería base por altura sobre 2. Bien. ¿Cuál es el ¿Por qué sobre perímetro? 2, profe? Una pregunta. Hay una demostración para el área. Pasa que los No, triángulos... ¿por qué sobre 2? Sí, sí, es una demostración esto. Si vos lo extendés como un cuadrado, vas a ver que el área de un triángulo es la mitad del cuadrado. Y en el cuadrado siempre es lado por lado, ¿no? El área del cuadrado es lado por lado. Por lo general, si no tengo bien en mente cómo hacer la demostración, pero mediante esa demostración se puede ver de que justo el área del triángulo es la mitad de ese cuadrado. De hecho, creo que se puede hacer incluso con un triángulo rectángulo, sería bonito verlo. A ver, buena pregunta, ¿por qué sobre 2? Tracemos lo siguiente. Sabemos que este rectángulo mide, un lado mide B, ya, un lado mide B, y este lado mide A. ¿Cuál sería el área del rectángulo? Es bastante sencillo, ¿no? Es A por B, pero sería toda esta área de acá. Ahora, si fuera el caso de un triángulo rectángulo, ahí te vas a dar cuenta por qué sería la mitad. Vos podés formar dos triángulos, ¿no? Y tener dos áreas, el área uno y el área 2, donde el área uno y el área 2 son iguales. Te vas a fijar que son dos triángulos rectángulos que son simétricos, ¿no? De esta forma. Entonces, como yo sé que el área del rectángulo vendría a ser el área uno más el área 2, entonces de estas dos áreas podría quedarme solo con una y decir que el área del rectángulo es dos veces el área uno. O podrías decir el área de este triángulo. Entonces reemplazando acá, el área del rectángulo es dos veces el área del triángulo. Si despejas el área del triángulo sería un medio del área del rectángulo que hemos formado, ¿no? Ahora acá el área del rectángulo era A por B dividido entre 2, ¿no? Eso con un triángulo rectángulo. Es bastante sencillo de entenderlo. Ahora con los otros triángulos sería interesante ver cuál es la demostración del área. He visto que se podía calcular con algunas funciones y usando integrales también, pero en el caso de ustedes no sería conveniente, ¿no? Ya. Sí, sí, no he subido las anteriores clases. Yo ahora en la noche me voy a poner a subirla. Les voy a subir igual los videos que les dije que iban a hacer de las preguntas del banco, de los temas que faltaban. Igual para que les sirva para repasar para el final. El final, recuerden que es todo, ¿no? Todo, todas las unidades van a ser. eh,
van a ser del examen final, ¿no? Van a formar parte en el examen final, ¿ya? Entonces, aquí podría darte una respuesta rápida, ¿no? De por qué es la mitad, ¿no? Se entiende de esta forma. Te das cuenta que el área del triángulo de acá es efectivamente la mitad de este rectángulo, ¿no? ¿Ok? Bien. Sí, sí, voy a subir más videos ahora en la noche. ¿Qué horas son? Son las 5:06. Ya, estábamos viendo área. Perímetro, ¿cuál sería el perímetro acá? La suma de los tres lados, ¿no? De los triángulos rectángulos, ahora sí. Vamos a dibujar un triangulito. Fíjense que acá solo voy a tener dos ángulos, ¿no? Uno alfa y el otro lo voy a llamar beta. ¿Cuánto suma alfa más beta? A ver, ¿cuánto suma alfa más beta? ¿Cuánto mide acá? Hola, hola, ¿me escuchan, no? Sí, 90. Exactamente. Entonces, si no me acuerdo, alfa más beta más 90 son los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto suma? 180, ¿no? Si despejo alfa y beta, sería 90 pasa a restar. Entonces, la suma de los dos ángulos que no son el ángulo recto de un triángulo rectángulo siempre va a sumar 45. ¿Listo? En este caso voy a tener A, acá voy a tener B y acá voy a tener C. ¿Qué relación tiene C? C al cuadrado es igual a ¿cuánto? A al cuadrado más B al cuadrado. Exactamente, ¿no? Pitágoras. Ahora, vamos a adelantarnos un poco. Para el ángulo alfa, ¿cuál vendría a ser el cateto opuesto? ¿Y cuál sería su cateto adyacente? Sabemos que la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? El lado C, ¿no? ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo alfa? El lado El lado A, A. Exactamente. ¿Cuál es el cateto adyacente? el lado B. El lado B. Ahora, fíjense que esto es distinto cuando hablamos de beta. Para beta, su cateto opuesto sería B y su cateto adyacente sería A, ¿no? Opuesto es el que está hacia el frente y adyacente es el que está con el que se forma el ángulo, ¿no? Recuerden que el ángulo se forma entre dos segmentos. Bien.
¿Qué otra propiedad más tenemos? Tema de los senos y cosenos lo vamos a ver en la unidad final, ¿no? La unidad 6. Lo vamos a poner por acá. ¿Aquí cuál sería el área? Para este triángulo, ¿cuál es el área? La altura sería B, ¿no? Y la base sería el lado A, ¿no? Básicamente A por B sobre 2, ¿no? Lo que vimos acá. Perímetro, el mismo, ¿no? A más B más C. Bien, ¿hay alguna duda, consulta que tengan antes de finalizar? Profe, esto va a venir en el examen. Sí, obviamente no va a ser teórico, pero hay ejercicios de este tipo, ¿no? Hallar ángulos, hallar los lados, el área, así que sí, sí va a haber preguntas de este tipo, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta o duda? Bueno, a ver qué dice el chat. Ya vamos a ver estrellas, ¿no? Vamos a ver lo que es el tema de... Voy a compartir, a ver. Pueden ir revisándolo si quieren también. El tema de los polígonos. Ah, bueno, falta la circunferencia, no es complicado. Y aquí tenemos los polígonos. Regulares, irregulares. Aquí ya empiezan las estrellas. Aquí está la teoría de las estrellas, ¿no? En un polígono estrellado, los ángulos interiores suman 180 n-4 y los exteriores 720, donde n es el número de vértices, si no me equivoco, sería bueno revisarlo. Sí, vértices, ¿no? Porque fíjense, si es n lado, las estrellas básicamente son eh, polígonos donde sus lados se, se extienden, ¿no? Y forman vértices hacia arriba, como se ve aquí en esta imagen, ¿ya? Esto lo vamos a ver en esta semana. Sí o sí tenemos que terminar esta semana lo que es la unidad de geometría y vamos a entrar a lo que es trigonometría, ¿no? Y ya con eso finalizaríamos nuestro curso preuniversitario, ¿de acuerdo? Bueno, que tengan un bonito, una bonita tarde, el resto de la tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Licen.